Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que todavía no me conocéis. Hoy estamos en Alicante, finalmente he ido hasta aquí, ya sabéis que vivimos a una media horita, pero hemos venido y hoy os vamos a enseñar uno de los barrios aquí en la ciudad de Alicante, que es el Sant Antón. Os vamos a enseñar los precios de alquiler, lo más famoso de cada barrio. Y hoy empezamos con Sant Antón. Espero que os guste el vídeo. El barrio de Sant Antón básicamente se forma en dos partes. La primera es esta montaña tan famosa que alberga el castillo de Santa Bárbara. Al menos una vez en la vida, cada persona que vive aquí o viene de visita sube al monte, al castillo, para disfrutar de las preciosas vistas de la zona de Alicante y toda la bahía. Y todo lo que estamos viendo desde este cruce a la derecha es el barrio de Sant Antón. Disculpad mi voz porque hoy estoy un poco tomada, me he resfriado un poquito, pero espero que aún así se escuche bien. Vamos a ir por las pequeñas callecitas y después volveremos por esta calle principal a la vuelta. Lo primero que os quiero enseñar es la casa donde vivía yo cuando me mudé aquí a Alicante por primera vez, hace 9 años más o menos. Y esto fue un piso como de una sola estancia, lo encontré a través de una agencia inmobiliaria aquí en Alicante. Y este piso costaba por aquel entonces unos 300 euros. Ahora mismo precios así ya no hay. Es mucho más caro que antes. Voy a intentar recordar cuál es y os lo enseñaré. Pero en estos barrios de aquí, por ejemplo, un estudio ahora mismo rondaría unos 400 euros, 420. Un piso de 2 habitaciones, unos 600. No es un mal barrio, aunque veáis las casas así, abandonadas, pero es un buen barrio, es bastante tranquilo. El cuartel de Guardia Civil está justo aquí al lado, los bomberos, todas las tiendas, todas las comodidades están aquí. Lo que pasa es que pues algunos de los edificios se han quedado de este formato, lo que es muy triste, pero bueno, las cosas como son. Muchísimas familias viven aquí y los pisos están bien. Lo que pasa es que si no tenéis calefacción, calor, frío, simplemente no vais a poder estar aquí porque hay muchísima humedad. El piso nuestro, madre mía, ¿dónde estará? No hemos podido pasarlo, debería estar por aquí. Es uno de estos. A ver. Vale, ya lo encontré. El mítico 47. Es este de aquí. Vale, este edificio, y fue este de aquí, es la planta baja. Esto de aquí. Hay una puerta aquí y como una parte de cristal, pero es templado, por lo tanto no se ve nada. Tampoco es una ventana, así que no la podéis abrir, lo que no es muy cómodo, pero bueno. Esto es lo que era, sin ventilación prácticamente, a no ser que abráis la puerta. Y aquí tenéis una puertecita de la entrada que se abría, los buzones y como que la entrada oficial a la casa. Este es básicamente el piso que por aquel entonces costaba unos 300 euros, ahora mismo ya estaría en unos 400. Son casi todo pisos, aquí hay poquitas cosas, realmente bares, restaurantes, pues tampoco hay muchos. Es una calle bastante tranquila, pero como ya os digo, aquí tenéis que tener en cuenta eso, la humedad básicamente, porque si tenéis el aire acondicionado, que no fue el caso en aquel piso hace 9 años, madre mía, la voz, parezco un hombre. Ay, de verdad. Pero por aquel entonces ahí no tenía ni calor ni frío, por lo tanto, pues en estos pisos en invierno la humedad sale, todas las paredes estaban mojadas, era bastante complicado. Me fui de ahí
en unos meses, porque ya me fui a vivir a la zona de Benidorm, al Albir, pequeño pueblecito turístico, pero para que sepáis más o menos, esto es lo que os podéis encontrar por aquí. Los pisos que tienen ventanas y tienen calefacción o aire acondicionado obviamente no tienen esos problemas de humedad porque se secan, pero los que no lo tienen es bastante complicado. Como veis, es un barrio bastante tranquilo. Ahí, de hecho, este edificio de aquí es el cuartel de Guardia Civil. Vamos a ir un poco más adelante, os lo enseño. Pero realmente este edificio es, o sea, tenéis la Guardia Civil a unos escasos pasos en este barrio, por lo tanto cualquier cosa que pase están enseguida aquí para ayudar. Hay pisos que son de más reciente construcción que también están súper bien. Hay de todo, pero como ya os he comentado, he estado mirando y un piso de 2 habitaciones son sobre 600 euros aquí. Y un estudio sobre unos 400, 420. Productos típicos italianos y de La Habana. Interesante mix. Lo tenéis por aquí. También tenemos un bonito parque para jugar con los niños, por si queréis. Y de hecho, si por ejemplo la persona viene solo, si decidís emigrar por vuestra cuenta, sin familia, a principio sin nadie, lo que podéis hacer es alquilar una habitación. Mirad qué parque más bonito. Y una habitación ahora mismo aquí en el barrio, la más chiquitita, son sobre 250 euros. ¿De acuerdo? O sea, prácticamente casi la mitad de lo que valdría un piso. Así que si no tenéis tanto dinero para alquilar un estudio, pues podéis empezar por una habitación. Aunque como ya os he comentado, esto no es el barrio más barato, obviamente. Ahora veréis el porqué y dónde está ubicado. Pero si os lo podéis permitir, es una muy buena zona donde vivir. Mirad todas las hojas, solo ahora estamos a mediados de diciembre y solo ahora las hojas empiezan a caerse más. Todavía hay muchísimas en los árboles. Mirad, os voy a enseñar dónde estamos ubicados. Justo aquí empieza ya el nuevo barrio, que es Carolinas Bajas, y justo ahí, detrás de estos árboles, por ahí está ubicada la antigua Plaza de Toros. Ahora ya no sé, de hecho, mirad, podéis ahí, si lo maximizáis, justo ahí está puesto Plaza de Toros arriba. Y esta fue la entrada. Ahora ya no se utiliza como tal, es más para otros eventos, pero para que veáis dónde estamos. Y que hay muchísimas tiendas alrededor, bares, restaurantes. Es muy cómodo. Esto, por cierto, ya empieza otro barrio. El San Antón básicamente es esta avenida y todo lo que veis hacia la izquierda. Y aquí desde la plaza de Santa Teresa, uy, madre mía. Ahora nos iremos hacia la avenida y os voy a enseñar dónde está ubicado el mercado central. A través de esta calle con muchísimas palmeras, me encanta que haya tanta vegetación, sobre todo las palmeras aquí en las calles. Mirad. Nos estamos volviendo a la misma avenida donde empezamos todo. Mirad cuántas tiendas, hay armarios a medida, tarimas, cafeterías, algo de comida para llevar, gestorías, internet y locutorio por si queréis llamar a vuestras familias,
para que salga un poco más económico. Pizzerías. Para mandar el dinero hay muchísimos sitios aquí, bastante útiles, la verdad. Recargas. De hecho es un barrio bastante bueno, bastante seguro. El tiempo que yo pasé viviendo aquí nunca tuve ningún problema, ni de robo, ni nada por el estilo. De hecho ni siquiera en aquel piso que hemos visto estaba bajando la persiana por la noche, o sea, la tenía abierta y jamás pasó nada. Así que sinceramente es bastante seguro. Muchísimas veces cuando trabajaba de noche paseaba por estas calles. Mirad qué rico. Paseaba por estas calles y nunca se me han acercado, nunca tuve problemas con nadie. Tiendas para animalitos. Mirad qué bonito. Como podéis ver, en esta calle sí que hay paradas de autobús, muchísimos que van a diferentes partes de Alicante. Los tickets, los billetitos se compran directamente al conductor en el autobús. También puedes coger ahí una tarjeta como un bono y cada vez que se os acabe lo podéis prolongar y recargar directamente con el mismo conductor. Es bastante fácil. Y en cada billetito, en cada ticket os enseña cuánto saldo os queda en la tarjeta. Lo que hacen es básicamente descontaros del precio inicial. Por ejemplo, si un ticket suele valer 1,50, digamos, con este tipo de tarjeta pues os costaría sobre 1,30. Lo que pone en los autobuses son los números y los barrios, las zonas por las cuales se está pasando, pero por si acaso podéis preguntar hasta que os acostumbréis, y las personas aquí son muy amables, siempre ayudan, por lo tanto sin ningún problema lo podéis consultar. De hecho, aquí mismo donde empieza el barrio está la parada de metro, que es la del Mercado Central, se llama Mercado. Van varias líneas, así que con el metro podéis moveros también tranquilamente. Aunque he de decir que muchísimas personas aquí utilizan sobre todo autobuses, bicis, patinetes. Metro es un poco más caro, pero bueno, también podéis hacer, sobre todo si vais a un punto más lejano, es muchísimo más rápido que ir con el autobús. Y es así como se ve la parada, pone T de tranvía. Es impresionante cómo se ve la ciudad desde aquí. Hay muchísimos adornos navideños que, por cierto, os los he enseñado en el vídeo de Alicante listo para Navidades. Los que no lo hayan visto podéis ir a verlo, os dejo el link aquí arriba, saliendo por algún sitio en el vídeo. Y así es este precioso barrio de San Antón, tranquilo, residencial, pero a la vez con muchísimas cosas que ofrecer. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Decidme en comentarios qué barrios más de Alicante queréis ver, y muy pronto vamos a hacer muchísimos más vídeos sobre los barrios de Alicante aquí en el canal. Espero que os haya gustado, os deseo un estupendo día de hoy. Nosotros nos vemos ya el viernes con otro vídeo aquí en el canal. Adiós.